Familia bonita, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Me encuentro en San Cristóbal de las Casas, estoy de visita en la casa de mi prima y no es una cabaña de vacaciones, esta es su casa en donde ella vive todos los días de la semana. Les cuento que el clima por aquí es bastante frío y estaba batallando un poco lavando las verduras porque el agua estaba helada. Me estaba acordando de un comentario que me dejaron por aquí en el canal diciéndome que si no utilizo guantes para lavar trastes, en unos años mis manos estarán como las manos de un albañil. Y quiero decirle a esa persona que no serán unos años, mis manos ya están así actualmente. Sin embargo, no suelo pelearme demasiado con aquellas cosas que dejan entrever que sirvo a mi familia. Y bueno, empezaré a utilizar guantes. Por hoy el frío de San Cristóbal me ha obligado a hacerlo. Creo que uno de mis lenguajes del amor es cocinar para otras personas. Es algo que de verdad se me da naturalmente, no lo veo como un peso o como una carga. Así que me decidí a hacer un desayuno para mi familia. Voy a hacer unos huevitos a la mexicana y también traje unos tamalitos del pueblo. No les voy a mentir, todavía me pongo un poquito nerviosa cuando voy a cocinar en mayor cantidad, ya que estoy bastante acostumbrada a cocinar únicamente para mi familia, pero también me animo a llevar a cabo este tipo de tareas porque gano experiencia. Oigan familia, a mí me encanta dejarles el audio normal de los videos, pero como verán estaba en la platicadera con mi tía, así que van a notar que silencié gran parte de los videos. Me traje del pueblo también un racimo de plátanos para freír, para acompañar los huevitos. Y quiero recomendarles que siempre que compren plátanos para freír traten que estén maduritos sin pasarse demasiado, porque si los compramos muy firmes van a quedar muy duros y no van a tener ese sabor que los caracteriza, un sabor dulce. Ya salieron los primeros platanitos y los vamos a acompañar también con una deliciosa crema que también traje del pueblo. Esta me la regaló mi suegra y traje por aquí con mi familia para compartir. Vamos en este momento a empezar a hacer los huevitos. Empezaremos acitronando la cebolla junto con el chile jalapeño. La clave para que los huevos a la mexicana nos queden bien ricos y con un color rojo es que el jitomate esté bien maduro. Uy, estos huevitos hubiesen quedado más ricos con unos frijolitos refritos, pero ya no me dio tiempo de hacerlos, así que vamos a acompañar solamente con los platanitos fritos y con los tamales. Oigan familia, ¿qué les cuento? De las cosas que no conocían de mí es que antes de que mi mamá partiera de este mundo, me acompañó a una escuela de gastronomía. Y es que yo tenía toda la intención de entrar a estudiar eso, pero la verdad estaba demasiado apasionada por los temas de la palabra, temas que tenían que ver con Dios, así que al final entré a estudiar la carrera de teología. Y en este año me he propuesto tomar algunos cursos de gastronomía, de cocina. Ya les iré compartiendo un poquito. Vean nada más qué hermosa vista tiene mi prima a la hora de lavar los trastes. Díganme quién se niega a lavarlos aquí. Ya saben que Carly no funciona sin cafecito. Y aunque nos tocó cafecito soluble, aún así lo disfruté muchísimo. Vean, por aquí ya estoy calentando los tamalitos. Basta ponerles un poquito de agua junto con una tapa y los tamalitos quedarán como recién hechos, bien calientitos y no se van a secar. Ya se me estaban pegando los huevos porque la espátula que traía no me estaba sirviendo mucho. Así que ya por aquí me puse bien activa a moverle y moverle para que todo saliera bien. Nuestro desayuno ya estuvo listo, voy a empezar a servir y vamos a pasar a la parte favorita de todo, a la mesa,
el lugar que es de encuentro, el lugar en donde podemos compartir nuestras anécdotas, las cosas tristes también que nos han pasado en el día, aunque todavía es muy temprano, ¿verdad?, para cosas malas, pero vamos a disfrutarlo mucho, sobre todo porque vamos a desayunar hoy en el jardín. ...2024 fue un buen año. Me permitió incluso poder trabajar por estos medios y brindar un bien a mi familia. Pero algo de lo cual me siento culpable, me siento un poco mal, es que descuidé a mi familia extensa, a los que no viven en mi casa. Ya casi no los visitaba entre el trabajo, las ediciones, entre la carpintería, entre sostener mi casa también en un buen estado, que esté limpia, que no falte comida, incluso para los días que tomaré para editar. Bueno, este año que viene, ese es uno de mis propósitos, encontrar un equilibrio entre el trabajo y la convivencia con mi familia extensa. Recordemos, familia, que ningún tesoro material podrá comprar el amor verdadero. Y el tiempo en familia debe ser también un no negociable. Después del desayuno salimos con Cari a dar una caminata en el área de bosque que tienen aquí mismo dentro del fraccionamiento en el que vive mi prima. Y yo quedé encantada con cada una de las casas. Les voy a ser muy honesta, la verdad sí me gustaría vivir en un lugar así con mucho más vegetación. Pronto van a dar en renta esta casa que pueden ver por aquí y la verdad es que sí me puse a pensar como de qué bonito sería vivir aquí y también tener a mi prima cerca. Por aquí encontré una cocina preciosa que tenía un horno de barro, una ventana enorme que tenía una vista preciosa hacia un jardín. Y ya mejor me aparté enseguida porque dije, no, la estoy codiciando mucho. De los sueños que tenemos como familia, y de verdad hablo en familia, incluso mi hija añora una vida con más contacto con la naturaleza. Esperamos un día poder construir una casita así pegada a la montaña, pero por hoy les voy a hacer un house tour de la cabaña de mi prima, así que acompáñenme. Bueno, familia, y como pueden ver, esta es una cabaña que está construida 100% en madera. Por aquí pueden ver la entrada. Esta es una cabaña como de una sola pieza. O sea, en un mismo espacio tiene el comedor, la sala y la cocina y tiene 2 recámaras. Por aquí van a poder ver el arbolito navideño que estuvo haciendo mi esposo para mi prima. Su sillón, que por cierto tiene un color precioso. Y al fondo van a poder observar 2 puertas, una es del baño y una del centro de lavado. Ahorita les voy a enseñar, pero antes voy a enseñarles una parte del comedor, también de la cocina y la parte del techo, que quiero que vean, está completamente forrado en madera, se ve precioso. Su cocina también está elaborada en madera de pino. Mucha gente se pregunta si el tipo de cocinas con madera de pino son funcionales, si no se maltratan a la larga. Y quiero decirles que todo está en el tratamiento que le haya puesto el carpintero que te la hizo y también en el cuidado que tú le des en casa. Vean nada más qué ventana tan preciosa con una vista hermosa. Y ahora sí vamos a ver qué hay detrás de estas puertas. Por aquí encuentran el baño. Mi prima es bastante minimalista y ha aprendido a vivir solamente con las cosas necesarias. Por cierto, me encantó el organizador que tiene aquí para el papel higiénico. Me encanta el estilo minimalista, aunque no es el mío. Lo aplaudo porque también ayuda muchísimo a que no haya demasiado desorden en casa y a que siempre se mantenga limpia. Por aquí pueden ver también su área de lavado, el patio que tiene para tender su ropa. También tiene un área de jardín aquí muy bonita. Creo que he llegado a la parte más importante del video y es a platicarte un poco de mi prima mientras te muestro un área de su recámara. Vean la parte más bonita de esta casa, el cuarto de oración y de lectura de mi prima. Vean nada más qué preciosa vista tiene. Mi prima le llama mi cuarto de guerra y déjate platico un poco de ella. Mi prima acaba de superar el cáncer,
Tiene apenas unas pocas semanas que acaba de regresar a habitar su cabaña. Había estado en la Ciudad de México tomando su tratamiento y bueno, ustedes yo creo que comprenden muy bien todo lo que conlleva esta enfermedad. Ella ha vivido momentos demasiado complicados y difíciles, pero también momentos que la acercaron muchísimo más a Dios. Quiero estar cerca de ella porque solamente su presencia me recuerda las cosas que verdaderamente importan en esta vida. Dios le dio una segunda oportunidad y ella está dispuesta a vivir esta vida con intención y con propósito. Su vida es un constante recordatorio a enfocarme en aquellas cosas que verdaderamente valen la pena. Muchas gracias por venir nuevamente a visitarnos. En el próximo video te estaré llevando conmigo al mercado del pueblo y también te voy a compartir una deliciosa receta, un rico caldo de albóndigas con verduras. Nos vemos pronto con el video del día domingo. Los quiero mucho, familia.